Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a Polaca a la Veracruzana. Nos da mucho gusto recibirlos una vez más. Y como siempre, saludo con mucho gusto a mis compañeros periodistas. Empiezo aquí por mi derecha. Saludo con mucho gusto a Manuel Rosete Chávez. Hola, Manolo. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Ray, buenas noches. ¿Qué tal? También saludo a Raimundo Jiménez. Buenas noches, Raimundo. ¿Qué tal, Pepe? Manuel, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, ya vieron ustedes en pantalla que nos está acompañando, pues nada más y nada menos que el exrector de la Universidad Veracruzana, el doctor Víctor Arredondo Álvarez. También fue secretario de Educación aquí en Veracruz y bueno, una larga trayectoria en la educación superior a nivel federal. Pero bueno, vamos a abordar varios temas, pero principalmente usted ya sabe el asunto de la Universidad Veracruzana, que déjeme decirle, no ha concluido el asunto allí del todo, a pesar de unos fallos recientes que dio un tribunal. El tema de la prórroga que la Junta de Gobierno le concedió al rector Martín Aguilar para continuar un mandato más de 4 años. Saludo con mucho gusto al doctor Víctor Arredondo. Bienvenido a Polaca, la Veracruzana. Muchas gracias, José. Manuel, un placer. ¿Qué tal, doctor? Raimundo, ¿Qué tal, doctor? veo con gran placer, mucho gusto. Muchas gracias. Porque a lo largo del tiempo nos hemos reunido. Sí. Ya tenía rato que no, O sea que estamos retomando sí, todo este programa que gusta tanto, Polaca, la Veracruzana, que lo veo con mayor vibra, con mucha presencia y todos tirados para adelante. Muchas gracias. Que además corona la gran carrera que tienen ustedes en el área de la comunicación, profesionales de la comunicación, egresados de la UB, egresados Los distinguidos. tres. Orgullosamente egresados de la UB. Y fíjense una cosa, hablando de egresados de la UB, ya entrando en el tema de la resistencia a la ilegalidad de la prórroga que hay en la Universidad Veracruzana, y que ya sabemos que iba a ser larga, pero con cuestiones a favor y cuestiones en contra, como todo proceso, Sí. lleva sus complejidades. Sin embargo, en un momento cuando hubo tantos egresados interesados en mostrar su rechazo a Martín Aguilar, por ahí algunos del círculo cercano a Martín Aguilar comentaron que los egresados ya no son miembros de la comunidad universitaria, que eso ya se fueron, ya. Sí, es nuestra alma mater. Imagínate tú nada más qué descaro, porque esto quiere decir que ni siquiera están bien informados Claro, de ¿no? cómo se conforman las universidades públicas. Pero además hay fíjense. hijos y nietos que están en la Universidad Veracruzana estudiando actualmente. Exactamente. Fíjate, yo egresé del doctorado de la Universidad de West Virginia hace 40 y tantos años, Egresé muy joven porque me fui directo de licenciatura, maestría y doctorado. Pero todavía la universidad se comunica conmigo 2 o 3 veces al año, me reporta avances, logros de la universidad, y también me pide mi cuota de exalumno para financiarse proyectos, programas especiales de la universidad. Yo egresé hace 40 y tantos años del doctorado. Bueno, entonces ahora nos dicen que nosotros ya no tenemos que ver con la universidad, que ya nos fuimos. En toda universidad seria hay un programa de seguimiento de egresados. Nosotros lo establecimos al interior de la Fundación de la Universidad Veracruzana precisamente para conectarnos socialmente, o sea, con los profesionales en ejercicio, con asociaciones de todo tipo, porque la universidad necesita ese enlace sólido, constante y sobre todo no solamente mostrar lo que hace, sino convencer para que sigan apoyando su alma mater. Sí, claro. Es un programa fundamental en toda institución. Entonces a nosotros 4 ya nos cortaron. ya no somos parte del club, ¿no? Entonces en ese sentido sí creo que hay una verdadera ignorancia Sí, claro. y ineptitud en Martín Aguilar y sus colaboradores. Es impresionante cómo ha caído la universidad. Y ya hablaremos de esos indicadores.
Claro. A propósito de lo que acaba usted de decir, en lo que ha caído la Universidad Veracruzana, nos llama mucho la atención y créame que no lo hago con afán chocholero ni cebollazo, pero comparado con esa etapa de esplendor de su rectorado, que se lograron tantas cosas, las USB que se construyeron en su rectorado, entre tantas obras y acciones que brilló la Universidad Veracruzana, ¿cómo lo compara ahora como está actualmente? O sea, yo creo que lo de fondo de lo que estamos viendo en la universidad es que quienes están ahorita controlando, secuestrando la universidad, no tienen pasión por la educación superior. Encontraron un nido, ahí se refugiaron, ahí tienen beneficios, tienen prebendas, no les interesa lo que está sucediendo con la universidad, les interesa su beneficio personal. Entonces, cuando no hay esa pasión por el servicio público, que esa se va construyendo a lo largo de la experiencia en la administración pública. O sea, pero también tiene que ver mucho con la convicción desde el momento en que uno entra a carreras que tienen que ver con la sociedad. Porque hay una convicción, ustedes tres, seguramente lo que están haciendo es para búsqueda de una mejor sociedad. Claro, hay un compromiso social. Hay un compromiso en nuestra carrera, claro. Ustedes detectan circunstancias, las dan a conocer, pero siempre con el afán de que eso se mejore, que eso se resuelva. Con todo y que ahora pues, estamos en tiempos tan complejos en relación a la expresión de las opiniones abiertamente, ¿no? Sí, claro. Sí. Tú has escrito mucho sobre el tema de la libertad de expresión de la prensa, de los comunicadores. Sí. Tú has hablado ya de ejemplos muy concretos que se van presentando. Y en términos generales, ustedes tres se han distinguido por mostrar que la comunicación tiene un eminente sentido social. Para eso es. Para eso es. Están trabajando para la sociedad. Sí. Para que la sociedad mejore, como nos sucede a nosotros en lo individual, con nuestra salud, tenemos que saber dónde estamos fallando. Sí, claro. Si tenemos un doctor que nos da bola y que nos dice esto está perfecto y no nos da el diagnóstico exacto, pues vamos directo a una enfermedad grave. O a la tumba. O a la tumba, que todavía está más duro, ¿no? Entonces, sí, en principio hay una falta de pasión por el servicio público. Cuando tienes pasión por el servicio público, realmente desplegas toda tu energía, tiempo, esfuerzo. Tú trabajaste para Roberto Bravo Garzón. Sí. La pasión de Roberto Bravo Garzón. No, tremenda. O sea, que las horas no importaban, el horario. Nada. Y era esa energía que desparramaba a todo el mundo y de que Veracruz y la universidad se merecen un destino de campeones, mano. ¿Por qué perder y por qué lo que está sucediendo ahora en la universidad? Sí, no. Bueno, ustedes mantuvieron esa pasión que le impuso el doctor Bravo Garzón y la mantuvieron y la hicieron crecer, y su equipo. Y la mantuvieron y la hicieron crecer. Sin embargo, hubo rectores como el actual que en su periodo la desfondaron. Y bueno. Oiga, doctor, usted fue director de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública antes de que llegara acá a Veracruz como el primer rector de la era autónoma. De esa época en la que usted estuvo en una posición muy importante, muy vinculada a la educación superior, ¿cómo se ha venido deteriorando la educación de ese nivel en las últimas décadas, sobre todo en los últimos 2 sexenios, ¿no? Y vemos ahora que pues, los rectores están ahí agrupados en la NUIES, la Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior, pues andan ahí mendigando recursos para las universidades públicas, algunas que están tronadas financieramente, y vemos que pues el gobierno, sobre todo el gobierno actual,
ahora con los bloqueos que hubo de transportistas y agricultores, pues sale la presidenta a decir que no hay dinero. ¿Qué va a pasar? ¿Qué futuro se le ve aquí sobre todo pues a los que están por egresar, ¿no? Con una educación pues venida menos y con un mercado de trabajo nulo, prácticamente sí, Muchos problemas los jóvenes deficitario. para varios temas, oportunidades de mayor desarrollo profesional, disciplinario, cerradas las oportunidades, muy complejo los beneficios que teníamos como jóvenes nosotros universitarios. En nuestra época me becó la UB, la ANUYES y el CONACYT en distintos momentos para mis estudios pero me dio una educación superior. Yo parte de la carrera la estudié en la UNAM y terminé aquí en Jalapa, estuve acá 3 años para concluir la carrera, que era psicología de Jalapa, era la mejor escuela en psicología experimental, no de México, de América Latina. Estaba, desde luego, leyes, arquitectura, economía, carreras que se destacaban a nivel nacional, música, donde estudiantes de todo el territorio nacional venían aquí a Jalapa a estudiar. sí. Yo en psicología cuando era estudiante tenía compañeros de Sonora, de Guadalajara, de Querétaro, de Monterrey y desde luego del sur del país, que era la formadora de muchos de los egresados de Quintana Roo, de Yucatán, de Campeche y Tabasco, cuando todavía no estaban muy consolidadas las universidades estatales en esos estados. Bueno, en Quintana Roo ni siquiera había universidad. A mí me tocó coordinar el grupo de apoyo para la creación de la Universidad de Quintana Roo, estando yo en la Secretaría, pero ahí me encomendaron específicamente traerme expertos de varias áreas para concentrarnos en diseñar un nuevo modelo de universidad pública que se le denominaba universidad social, por todo su enfoque de desplegarse hacia la sociedad. Sí, sí, sí. Pero regresando al asunto de los tiempos, había otras prioridades del Estado mexicano. La idea de formar jóvenes y muchos en el extranjero para jalar know-how, experiencias de otros lugares y construir un modelo de administración pública mexicana. No como dice nuestro expresidente que los que se van al extranjero son traidores a la nación, y que pierden la identidad nacional y que, o sea, esos discursos lastiman mucho a los proyectos de Estado que tienen que estar apostándole a los jóvenes, para que los jóvenes crezcan, se desarrollen, sean profesionales fuertes, disciplinariamente hablando, y vengan y le retribuyan a su país, que es lo que yo me sentí comprometido. O sea, yo tenía una carrera pues en la capital del país, era representante de México, era el líder del proyecto trilateral México, Estados Unidos, Canadá. Era un grupo que trabajaba a la par del grupo de TLC, la agenda comercial y la agenda de educación superior, formación de recursos humanos. ¿Por qué? Porque México quería reducir asimetrías terribles que todavía permanecen con Canadá y Estados Unidos. O sea, a ver, competíamos con Corea y le ganamos a Corea en 1981. Para México y Corea pelearon para el ingreso a la OCDE y ganó México en ese tiempo. O sea, que todo gobierno tiene problemas. Sí. En todo gobierno hay casos oscuros. Pero aquí el punto es la energía de la política pública para realmente proyectar al país y hacerlo un país de mayor calidad de vida para todos, un país donde las mujeres tengan igualdad de condiciones, donde haya empleo para los jóvenes. O sea, últimos 3 trimestres del año
se perdieron 485,000 empleos. Que son diferentes a las cifras que da, esas las dio el INEGI, a las que da el Seguro Social, por diferentes métodos de cálculo. Pero en lugar de ampliar empleos, hacerlos crecer, lo estamos perdiendo. ¿Qué van a hacer esos jóvenes al salir de la universidad? Yo me reúno con jóvenes, echamos una cerveza, muy amena las conversaciones, donde me comentan: lo que yo gano no me alcanza para un carro, no me alcanza para pensar algún día en comprarme una casa propia, para comer, pagar la renta y al fin de semana echarme unas chelas. Entonces, pero son jóvenes universitarios con estudios, algunos ya con maestría. Dicen: tengo un empleo que me voy a mantener así toda mi vida sin ninguna perspectiva. Eso no lo ve el gobierno. Está mal el país. No ven que el fenómeno de los sicarios adolescentes ya, que ante la inexistencia de perspectivas, la pandemia sacó mucha gente de las escuelas porque no se actuó con la tecnología que ya tenía México. En Veracruz construimos el primer organismo público de educación en línea, el Consorcio Clavijero. El primero en el país. Y ahí estaba ya el know-how, la forma de dar oportunidades de desarrollo con tutorías, asistencias, monitoreo, porque la educación en línea ha mostrado que pierde mucha gente en el camino. La eficiencia terminal promedio es muy baja de los programas en línea, pero cuando tienes tutorías fuertes, o sea, aquí hay un asunto de acompañamiento, de socialización, que al estudiante le ayuda a destrabar cosas, limpiar o resolver cuestiones de remedio que hay que resolverle, e irlo procurando. Y todo eso se puede hacer ya con la tecnología y desde luego con soporte humano, tutores, monitores, etc. Eso se podría haber hecho en México. No hay estadísticas confiables de cuántos mexicanos se perdieron del sistema educativo mexicano. ¿Dónde está entonces la prioridad del Estado si el discurso es primero los pobres? Pues vamos a trabajar por los pobres con educación. Pues vamos a llevarles cultura, vamos a llevarles empoderamiento, vamos a hacerlos gentes que desarrollen su autoestima y su concepto de autoeficacia. Que sepan que ellos pueden resolver sus problemas y que pueden actuar porque ellos confían en sí mismos. Pero cuando tú regalas dinero, tiras las manos, ¿qué está pasando? Que invierten los recursos en la compra de votos. Mira, es el equivalente, lo que hace el papá gobierno, a lo que haría un papá que le diga a su hijo o a su hija: a ver, ya no te voy a pagar la escuela, ya no te voy a pagar los gastos médicos y las medicinas, ya no te voy a pagar para el transporte, te voy a dar tu dinero y tú decides qué haces con él. Porque para darte ese dinero tengo que recortar la educación, a salud, a transporte, a infraestructura, carretera. Porque entonces estamos regalando dinero, creando una dependencia y sobre todo golpeando la autoestima de la gente. Porque la misma persona que encuentra la oportunidad de un empleo, que encuentra acompañamiento para ir desarrollando, hay muchos programas que se hacen actualmente para capacitación de recursos humanos, y que la gente diga: soy creativo, tengo mis ingresos ganados por mí mismo, no tengo que extender la mano para que me los den. Entonces le estamos pegando a la dignidad del mexicano. Limitándolo, no crece. O sea, le estamos diciendo: a ver, detente. Vas a tener un papá, gobierno toda la vida, que te va a mantener. Eso, bueno, para empezar, económicamente no es factible. Ya se está viendo. Eso lo anunciaron muchos expertos en economía. Esos programas son insostenibles porque si no hay inversión en infraestructura, si no hay seguridad para la inversión extranjera,
se abaten los empleos, ya no se están ofreciendo, no hay captación tributaria, y primero sacaste el dinero de fideicomisos, de ahorros en salud, en educación, ahorros o recortes graves, para decirlo más concretamente. Entonces, por esto es que sí veo esta gran diferencia. Yo no digo que no hubiera paternalismo asistencial en tiempos de otros gobiernos del siglo pasado. Siempre ha habido esta, pero lo que siempre hemos dicho, sí es necesarias políticas públicas para emparejar lo que la propia economía de mercado desatiende para resolver déficits y sobre todo apuestas importantes. Una de ellas el campo mexicano. ¿Por qué están los transportistas y los productores en las calles? Bueno, pues ya los quebraron. Están abandonados. La inseguridad, todo los ha golpeado. Y se les roban y no. A mí me extraña cuando un gobernante dice: no vamos a soportar la violencia. ¿Dónde? En las manifestaciones. Sí. La de los delincuentes con los ciudadanos, esa no importa. Así es México, ¿no? O sea, qué barbaridad. Sí, digo, yo sí veo, desde luego, una diferencia de enfoque y resultados en los primeros meses de este gobierno federal en materia de seguridad. Ha habido, pero por otro lado también hay carpetas que no se han tocado. Y que ya estaba toda la información, y hay gente identificada. Dónde estaban conectados, dónde tenían sus negocios, cuánto dinero manejaron, dónde operaron y qué cuentas. Ya toda esa información, de dónde provino ese dinero. ¿Sí? Individuos concretos. ¿Qué ha pasado? Llevamos meses escuchando. Nada. Ya hasta se fue el fiscal, ya lo corrieron y no hizo nada. Muy interesante la charla con el doctor Víctor Arredondo Álvarez. Vamos a hacer una pausa. Agradecemos el amable patrocinio del restaurante Alma Mestiza, ubicado en Plaza Zaragoza, de donde estamos aquí transmitiendo. Vamos a esta pausa, regresamos, no se vaya. Seguimos aquí en Polaca, a la Veracruzana. En Alma Mestiza, la noche sabe mejor. Cena deliciosa, música en vivo para gozar jueves, viernes y sábado y promos 3x2 en tragos seleccionados. Ven, prueba y quédate. Estamos en la planta alta de Plaza Zaragoza, la plaza del Holiday Inn, detrás del Palacio de Gobierno, en el centro de Jalapa. Con nosotros nada entretenido. Eres mi lugar favorito. Ey, pa, no me dejes sola ni un ratito. Contigo todo es una chimba. Con nosotros nada entretenido. Eres mi lugar favorito. Ey, pa. Qué bueno que regresa con nosotros aquí en Polaca a la Veracruzana y seguimos charlando con el doctor Víctor Arredondo Álvarez, una charla muy interesante. Y bueno, doctor, retomando el tema de la Universidad Veracruzana, toda pareciera, es la percepción que yo tengo en lo personal, no sé si mis compañeros coincidan, pareciera que la batalla legal ya se está perdiendo. Y además muy cuestionada, además los razonamientos, los argumentos de los tribunales. Pero en caso de que no, de que continúe, que permanezca allí Martín Aguilar, ¿qué es lo que sigue ahora? O sea, el tema legal se ve ahí medio trastabillante, pero ¿qué otras opciones habría? ¿Qué es lo que sigue? Mira, creo que vale la pena, Pepe, detenernos un poco en qué sucedió en el tribunal, el segundo tribunal. Porque resolvieron en un día y medio. Un asunto que incluso algunos escribimos dando elementos de casos en la
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dando referencias bibliográficas sobre puntos en donde esta noción de que ni el rector ni la Junta de Gobierno son autoridades que puedan ser objeto de amparo, porque son instituciones autónomas. Es decir, en la universidad pública la ley no es la ley. En la universidad pública puedes hacer lo que quieras, porque según la resolución que sacan los jueces no se puede actuar porque esos señores no pueden ser juicio de amparo toda vez que no son autoridades para el propósito de esta ley. Entonces, es una verdadera absurdo. Sergio García Ramírez, el destacado jurídico, ha planteado con toda claridad que las universidades autónomas son subsistemas de la sociedad con garantía constitucional para que actúen, pero conforme a reglas, conforme a leyes, conforme a procedimientos autodefinidos por la propia colegialidad y autorizadas por la legislatura del Estado. Entonces hay reglas, hay leyes, no es la selva ahí adentro, ¿no? Sí, ¿no? Lo hemos dicho, tierra de nadie. ¿Cómo un rector puede brincarse la ley que lo obliga a actuar? Primero, hace una solicitud que no tiene autorizada, que es: solicito que me prorroguen. Eso no está, eso es ilegal, el primer punto. Al hacer esa solicitud, está afectando las garantías constitucionales de otros universitarios que por la propia ley tienen el derecho de participar. Claro, y aspirar. Y está afectando las garantías individuales de la comunidad universitaria, que tiene la posibilidad de participar, intervenir con una opinión individual o colegiada sobre quién de los candidatos tiene el mejor proyecto, tiene el mejor perfil y tiene la experiencia mostrada para liderar la universidad, el rumbo de la universidad. Pues eso se negó a la comunidad universitaria, se les negó ese derecho constitucional. Bueno, primero Martín anunció que los casos que estaban de amparo que no habían prosperado. ¿Por qué? Los jueces aceptan, admiten los amparos, pero no proceden a la suspensión. ¿Por qué? En el gobierno anterior, en el sexenio anterior federal, con tantos paros de obras públicas que sufrieron en las obras magnas, el Tren Maya, Dos Bocas, etcétera, AIFA, se buscó una protección para el gobierno federal donde no fuera tan fácil para un juez detener una obra. Esto es la suspensión, temporal o definitiva. Entonces, con ese antecedente de que ya es más complicado otorgar la suspensión, no se le suspendió a Martín en su momento. A ver, ¿usted se espera? Porque estamos en proceso de juicio en torno a su caso, de si es legal o no es. Entonces, cuando no dieron la suspensión, Martín dijo: ya ganamos, ya nos dice que somos legales. Todavía no hay nadie que diga que su caso es legal. Él está todavía en proceso de juicio. Una de las académicas de la universidad ya anunció que va a poner un desistimiento del tribunal por esa decisión tomada, la resolución tomada, y que va a seguir su caso. Raúl ya mencionaba que hay también la expectativa de ir a la Corte Interamericana con base en Costa Rica también para pedir una... entonces, la cuestión jurídica todavía no está muerta, sigue vigente, va a ser más elaborada, más... Está también pendiente, decíamos, la
la interpretación auténtica de la legislatura sobre la ley. Ahí está claro. La ley que aprobó la legislatura local, estatal, dice cómo debe ser la designación del rector. Está muy claro, varios artículos. Hay una convocatoria abierta, hay un registro de candidatos, hay una auscultación para contrastar y hay la designación. Todo eso se brincó. Bueno. ¿Y hay una edad límite para participar? Ya, o sea, se cerró la puerta sí. a las universidades para que no pudieran participar. O sea, ahora, también ya ustedes han comentado la diferencia de niveles de miembros de la Junta de Gobierno, que a todas luces se observa. A ver, ¿dónde son amigos de Martín? ¿Dónde están los resultados de Martín Aguilar? No hay nada. Ofreció transformar la universidad. La transformó en Universidad del Bienestar. Su programa de gobierno, de trabajo, perdón, se titula La transformación de la Universidad Veracruzana, alineándose totalmente a la 4T. Al lema de la 4T. Eso que lo haga un rector. ¿Ustedes cuándo han visto que un rector haya nombrado su programa de trabajo hacia la revolución institucional o la acción nacional en la Universidad Veracruzana, ¿no? Sí, no. O sea, es un despropósito. Totalmente. Es un descaro. O sea, hay para andar circulando un video muy chafa, muy mal hecho, con muchos errores, en donde a mí me acusan de ser priista de hueso colorado. Yo no me formé en los partidos, en la vida política, yo me formé en la administración pública. Trabajé con qué gobiernos, con los que me tocaron. Sí. Tuve entre Anúñez y la SEP como 9 secretarios de educación y que todos me dieron el chance de ir asumiendo responsabilidades cada vez mayores. O sea, Zedillo nombró a Víctor Arredondo. Entonces, las credenciales que uno trae, todas las... Sí. A ver, habemos pocos rectores en el país que nuestro objeto de estudio fue la educación y en particular la educación superior. Yo eso me dediqué a estudiar, ¿sí? Más en la maestría y en el doctorado, pero mi objeto de estudio fue educación superior. Y luego me fui a la mejor universidad de la vida real, la Núñez, en aquel tiempo, donde yo era asistente de investigador, como decía Colosio, fuimos de la generación del esfuerzo. Sí. O sea, tuvimos que estar desde abajo, mostrando y viendo y creciendo y aprendiendo en el camino, y seguimos aprendiendo. Esto de que, a ver, tú vente ahora para acá y tú estás de agricultor, pero vente aquí a Pemex, ¿no? O sea, es destrozar la administración pública mexicana. Sí, claro. Tanta gente tan calificada en la administración pública mexicana que ha tenido que abandonar su empleo por presiones, por poner a un privilegiado de un partido que andaba antes con la maraca en la campaña y ahora ya es director de no sé qué. O sea, es muy grave y no nos estamos tomando en serio ni el proyecto de país, sí, ni lo que tenemos que hacer como políticas públicas para realmente llevar a México a donde se merece. Sí. En el caso de la UV, yo la conozco como estudiante y luego a partir de, déjame ver, de qué rector, bueno, trabajé con Bravo Garzón en División Cultural como egresado, antes de irme a la maestría. Me dieron una chambita ahí en División Cultural y de ahí encantado. Pero casi tuve contacto con todos los rectores, porque al estar en Anúñez visitamos las universidades y yo desde luego con mucho gusto la Universidad Veracruzana, o en la SEP lo mismo, entonces tuve contacto con prácticamente todos los rectores por distintas razones. Pero cuando había una bronca de insuficiencia presupuestal, iban los rectores a ver al doctor Rafael Velasco Fernández a la Núñez, que era un señorón. Sí, por supuesto. O sea, a ver, puso en su lugar a Toledo Corro,
el gobernador de Sinaloa, cuando quiso cerrar la Universidad de Sinaloa, la Universidad Autónoma, para hacer la Universidad de Occidente, lo confrontó, Rafael Velasco. Y le digo, su petición no la decido yo, la decide el Consejo Nacional de Universidades. Claro que cuando hacen el Consejo Nacional de Universidades, pues lo votaron a Toledo por el diablo. No le aceptaron cerrar la universidad de su propio estado. O sea, desde allá había también sus personajes, ¿no? Absurdo, sí. En Oaxaca había casos gravísimos en aquel tiempo. Un rector que bajando las escaleras de rectoría lo asesinan. Y entonces, en Guerrero, yo estuve en una reunión en donde el doctor Velasco le dijo a don Jesús Reyes Heroles, dijo Jesús, esa universidad es un desastre, doctor, ¿qué vamos a hacer con ella? Y le dice, don Jesús, usted es un político liberal, el mejor ejemplo que tenemos en México, vamos a recuperarla. ¿Cómo? Con trabajo, ayudarla con asesorías a que desarrollen su plan de desarrollo institucional, ir empezando a crear un equipo de liderazgo que vaya. Y bueno, se recuperó la Universidad de Guerrero. La Universidad de Oaxaca, la Núñez intervino un tiempo para recomponer el proceso y nombrar al siguiente rector. O sea, son ejemplos que yo viví en la Núñez, donde además dábamos la pelea en Hacienda. Y gracias a esa experiencia, cuando yo estaba de director de Educación Superior, iba yo a Hacienda a pelearme por las universidades. Entramos en reuniones técnicas, presentábamos estudios, cifras, a ver, es que si ustedes cortan acá, esto va a pasar, y entonces a defender a la universidad. Éramos gobierno federal, pero nos íbamos contra Hacienda para que no metiera la tijera en educación superior. Lo hacíamos desde el gobierno. Ahorita, en estos tiempos, el secretario de Anúñez es puro bluff. Puro bluff. Primero, su cuate Martín le mandó una carta reconociendo, felicitado al profesor rector ilegal. Paso, qué Le mandó una carta personal que todavía Martín la publicó. Hijos de la madre. Es el mismo que organizó de Anúñez, que organizó una reunión en Chiapas con rectores y el presidente del tribunal de la Suprema Corte de Justicia, donde estuvo Martín y se tomó la foto con él y la desparramó. Le sugirieron meter las quejas que detuvieran el proceso, que lo que hizo, a darse más tiempo, esperando que con el tiempo pues, se apacigüen las aguas. Yo no creo, mira, lo que está de fondo en el asunto es el pensamiento tan primitivo que se tiene de la universidad. Una universidad aldeana, donde a imagen y semejanza de una alcaldía poco desarrollada, Sí. el presidente puede hacer lo que sea. No entiende que la universidad es un sistema social abierto, que la sociedad se entera, y más ahora, en esta época, que las universidades del país y del extranjero se enteran. Yo tengo contacto con exrectores de varias partes, de América del Norte, de Europa y hasta algunos por allá de Hong Kong, y que me dicen, y la Universidad Veracruzana que era acá, ¿qué está pasando? O sea, este grupito de Martín que está instalado, secuestrando la universidad, piensan que es una ostra, que no se entera uno de lo que pasa y no se dan cuenta de la universalidad de la universidad. Que es un sistema social abierto, no cerrado, donde se pueden hacer trampitas o sea, consecuencia de todo ello, la caída de la universidad. Claro. Ya desde la administración de Martín legal, Sí. que por cierto, ahí les va un dato. 3 semanas antes de la designación del primer rector, del rectorado legal, el único que ha tenido,
Ricardo Corso, que sabe moverse en las aguas. Sí, paso. Es un maestro ahí de moverse y tiene un sistema de flotación donde equilibra todas las corrientes y él se mantiene ahí robaleando. Él me dijo, y que me va a escuchar seguramente, 3 semanas antes que Martín iba a ser el rector, que ya tenía 4 votos de la Junta y que nada más le faltaban 2. A ver, yo dije, bueno, pues es uno de las... No le hice mucho caso, ¿no? Había otros 2 competidores buenos, Jorge Manso y Héctor Coronel, que se veía que iba a haber una competencia interesante y sobre todo por el proyecto, ¿no? Sí, claro. ¿Qué proyecto? Entonces, ¿pero qué pasó? Que la presidenta de la Junta de Gobierno, una investigadora literaria, era la presidenta y estaba a favor de Martín. Y ya lo había socializado. Y ya tenía 3 votos más. Tú imagínate eso con los grandes miembros de la Junta de Gobierno. Hay una reflexión que quiero compartirles, porque esto da para mayores comentarios, pero veo que ya el tiempo se nos... No, continuamos. Okay. En el asunto de... Tenemos ahorita un gran conflicto que nos confunde mucho. Como dijera un autor intelectual muy importante, estamos en una etapa de incertidumbre de tal grado que no sabemos, que cualquier cosa puede pasar y estamos tan impactados por esa circunstancia que nos inhibe el actuar, el tomar una acción colectiva que permita que esas cosas ya no sucedan. Estamos viendo ahora las manifestaciones en contra de la violencia y de la gente del campo en contra de lo que sucede. La reflexión que quiero hacer es en 2 sentidos. Primero, en el tema generacional. Nosotros fuimos de una generación de cambio. Tenemos esa gran orgullo. Ese gran orgullo, claro. O sea, nos tocó ver cómo los jóvenes movieron las cosas y cómo un gobierno autoritario de bla, 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 empezó a abrirse, la famosa apertura. Sí. Y luego ya eventualmente los partidos de oposición, etcétera, etcétera. Y yo veía que una generación combativa, reflexiva, desde la época de los boomers, de los baby boomers de la cual pertenecemos, ¿no? Sí, sí. Han pasado generaciones y ha habido flashazos, pero ahorita de repente la generación Z, que se le han ninguneado y se le dice, pero ya este es un tema que habrá que seguirlo analizando, porque puede convertirse en una generación equivalente a la de los baby boomers. Sí, la están queriendo menospreciar, pero no, cuidado porque... La están menospreciando y atacando y metiendo a la cárcel. Yo he escuchado a jóvenes entrevistados por medios que son brillantes, Sí. Que saben hablar, que saben del tema, que saben de política, que son gente estudiada, ¿no? Y muy jóvenes. Muy jóvenes. Entonces, un tema es que hay que monitorearlo y seguirlo estudiando desde la generación Z, pero hay otro punto que es clave ya en México, de hecho en el mundo, pero nos interesa México, es el tema de los valores. Nosotros venimos de familias que nos formaron en valores, en la casa. Conservadoras, sí. Que te decían pero, sí, el esfuerzo y hay que estudiar y meterle ganas para destacar y ser socialmente aportador. productivo. ¿Sí? Productivo. Entonces, luego vienen todos estos fenómenos sociales de desintegración de la familia, de las parejas,
madres solteras, que ya no tienen el tiempo de... Entonces ya el hogar ya no se constituye en una fuente de formación en valores, tradiciones. Y se pierden los valores. Y entonces los chavos pues, en la calle y ahora ya en los celulares es donde se educan. Sí. Y es donde obtienen empleo de sicarios Sí, sí. a edades impresionantes. Entonces, la crisis de valores se ha utilizado para decir las instituciones mexicanas son corruptas, hay que eliminarlas o hay que acotarlas, porque son corruptas. Y todos los organismos empresariales autónomos y todo esto son corruptos. Entonces hay que desaparecerlos. Y entre ellos, vamos a ver si también se trata de las universidades autónomas, Sí, porque sí, eso sí, es sí. gravísimo. Muy Nos grave. estamos cortando las manos de un futuro si destruimos las universidades públicas. Bueno, este régimen han desaparecido varios organismos autónomos, ¿no? Pues sí. Sí, o sea, son los contrapesos que la ciudadanía necesita. A ver, yo era rector y de repente un diputado panista, Sergio Vaca, me empieza a dar una jaloneada en los medios de que el rector que roba, drogadicto, me aventaba cada cosa. Entonces yo cuando vi venir esto, tenía un muy buen consejero polaco, Mauricio Ruyan. Sí. Mauricio Ruyan Mauricio, era fabuloso. fabuloso. Este cuate era experto en detectar flamitas, intervenir de inmediato. Y en algunas me decía, a ver, éramos muy cuates. Sí, sí. Víctor, ahí tú tienes que ir a fuerzas, no hay de otro. Tienes que meterte en humanidades y destrabar lo que está pasando ahí. Entonces yo agarraba y llegaba solo. O sea, el único que me acompañaba era mi chofer. O sea, siempre me aconsejaron nunca manejar yo siendo funcionario, pero no traían ni guaruras ni cosas de ese tipo. Entonces, llego a Humanidades y ya estaban en el patio un círculo de chavos, hombres y mujeres, discutiendo y hablando y de hablar. Y entonces yo sin decir nada me meto al círculo y les digo, buenos días, yo soy rector de la universidad y quiero conversar con ustedes para conocer. Entonces una muchachita bajita pero dura me dice, a ver rectorcito, si usted viene acá a hablar con nosotros, primero nos tiene que escuchar primero y segundo comprometerse, porque si no le vamos a hacer lo que les hacían los aztecas a los tramposos. ¿Qué le hacían? Les cortaban, ya saben qué. Entonces dijeron, no, córtame lo que quieras, menos eso. Entonces, pero era el rector estando en todos lados. Sí, sí. Y conviviendo con chavos, con maestros, investigadores, artistas. O sea, estar en todos lados, a todas las regiones. Yo vi ahí en el informe, mini informe que dio Martín, que había ido, sacaba la cifra, 4 veces al año cada región, una cosa así. Nosotros estábamos 28 en cada región. Sí, andar viajando. O sea, entonces, bueno, no ha tenido una reunión con el grupo disidente de la prórroga ilegal. Una. Sí. Ni siquiera un intercambio. No ha habido diálogo. No, nada. Cero. No existe esta parte crítica de la universidad que quiere que la universidad recupere la legalidad. Pues, Muy interesante la charla. Lamentablemente ya hemos llegado a la recta final. Le agradecemos mucho al doctor Víctor Arredondo Álvarez y que no sea ni la primera ni la última, que más adelante nos Ustedes acompañen mandan. para que nos sigan platicando en otro programa, abordar pues otros temas o mismo, pero de manera más ampliada, bueno, y ponernos al corriente de lo que ocurra para aquel entonces, ¿no? De acuerdo. Fue un placer, como siempre. No, para nosotros. Para mí en lo personal, ver aquí a mi buen amigo Raimundo, Pepe y Manuel, a cada uno los felicito. Gracias, Gracias. Y doctor. sigan con este nivel que traen porque
van a llegar lejos con este programa. Muchas gracias. Muchas gracias, ahí vamos. Y además que tengan aliados aquí con... hay una Amigos ya participación. siempre, sí. Alianzas es un punto clave. Alianzas, buscar aliados, sumando se hace más fuerte lo que se haga. Claro, siempre. Gracias, Raimundo Jiménez. Gracias, doctor. Gracias, Manolo. Gracias. Pero sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado aquí en Polaca, la Veracruzana. Hasta la próxima.